Buena semana a todos. El mercado se había acostumbrado a unos tipos de interés tanto nominales como reales bajos, pero aunque la inflación parece controlada, sobre todo porque las materias primas y la depreciación del dólar hacen que un elemento sustancial, junto con los salarios relativamente bajos que aún se establecen en las diferentes economías, aunque la inflación parece controlada, los tipos de interés reales están subiendo. ¿Y por qué los tipos de interés reales están subiendo? Pues muy sencillo, porque estaban anormalmente bajos, sobre todo debido a la política expansiva de los bancos centrales. Si suben los tipos de interés, ¿cómo afectan a los diferentes sectores en bolsa? Muy sencillo. El valor, digamos, normalmente cuando los tipos de interés suben, lo hace mejor en general que el crecimiento. Y dentro del valor nosotros pensamos por una sencilla razón de que si los tipos de interés suben, y esto normalmente va acompañado de una positivización de la curva, lo que suele pasar es que al descontar los flujos financieros, digamos, todo lo que es a largo plazo se ve penalizado por tener una curva, la pendiente positiva. Por lo tanto, de aquí en los próximos meses, hasta que los tipos de interés reales se normalicen a situaciones anteriores a la expansión monetaria, nosotros pensamos que lo va a hacer mejor. Ello, no obstante, no quiere decir que determinados sectores de valor, determinados sectores de crecimiento, como pudieran ser los viajes, como pudieran ser el ocio, lo hagan relativamente bien, puesto que la demanda doméstica, y solo hace falta salir a la calle para ver cómo los restaurantes y los hoteles, digamos, están incrementando los precios debido a la fortaleza de la demanda. Por otra parte, dentro del valor hay que distinguir diferentes sectores. Nosotros, si pensamos que los tipos de interés van a subir o la curva se va a positivizar, pues seguimos apostando un poco también por el sector bancario, por el sector financiero, pero también hay que decir que determinados sectores lo están haciendo empiezan a hacerlo relativamente bien, como demuestra que los datos de demanda de China no son tan malos como pensábamos. Por lo tanto, sectores como pueden ser minerales o sectores relacionados con materias primas o sectores relacionados también, digamos, con metales necesarios como pudieran ser o minerales, el cobre, como pudiera ser también el oro, pensamos que lo van a hacer relativamente bien en la segunda parte del año. Y sobre todo los recursos básicos. Los recursos básicos, todo lo que es la construcción con el nuevo plan que se va a establecer en España, digamos, de carreteras, y viendo ya que las urbas empiezan a emerger por ahí, pues sectores relacionados con el sector inmobiliario, aunque sean colateralmente, como pudieran ser ascensores o como pudieran ser cementeras, también creemos que en Europa lo van a hacer relativamente bien. Por lo tanto, digamos, nuestro consejo es que hasta que se aclare el panorama, y pensando que la bolsa lo va a hacer relativamente estable durante estos meses y que es difícil que suba desde estos niveles tan altos, digamos, los sectores que mejor lo vamos a hacer son sectores en Europa volcados a la demanda doméstica, puesto que el euro, lo normal es que la tendencia apreciatoria llegue a niveles de 1,25, 1,35, digamos, los países exportadores tipo Alemania o las industrias exportadoras sufran un poco más, digamos, hasta que se normalicen otra vez los tipos de cambio con arreglo al poder de paridad de la compra. Por lo tanto, nosotros preferimos estar cautos, dado que el mercado en verano, digamos, disminuye bastante la liquidez, y de estar, pues estaríamos en aquellos sectores más volcados en Europa, que es un mercado que lo vemos relativamente barato en relación a Estados Unidos, digamos, sobre todo bien en petróleo, bien en bancos o bien en aquellos sectores de consumo doméstico, y preferimos valor sobre crecimiento. Hasta la semana que viene. La semana pasada se produjo una subida generalizada de las bolsas, en parte gracias a los mensajes de Yellen y Draghi, y por otro lado los datos positivos de crecimiento y producción industrial. Los mejores sectores así fueron, pues, recursos básicos, autos, químicas y telecos. Esta semana destacamos el concepto de empresas familiares, y tenemos que decir, pues, que hay fondos de inversión específicos o cuyo principal filtro a la hora de seleccionar un valor es que sea un negocio o empresa familiar. En este sentido, algunas características de este tipo de negocios. Son negocios que están orientados hacia el largo plazo, ¿vale? No tienen presión de presentar unos buenos resultados a corto plazo, y además en este tipo de negocios hay una perfecta alineación de intereses entre accionistas y propietarios. Uno de los principales objetivos de los fundadores de sus propios negocios es un poco transmitir el negocio de generación en generación, y de hecho tienen una motivación extra
respecto, podríamos decir, a empresas no familiares de que el negocio sea exitoso porque va a suponer una satisfacción a nivel personal y profesional. Sí que es verdad que estudios como por ejemplo el que publicó Credit Suisse en 2015 pues han demostrado que los negocios familiares o empresas familiares suelen ser más rentables durante las primeras generaciones que durante las posteriores. Por otro lado, el perfil de los negocios o empresas familiares suele ser más prudente y conservador, con un nivel de apalancamiento menor que las empresas no familiares. Esto lo que hace es que estén menos endeudadas o se arriesguen menos y claro, esto también provoca que a veces tengan una tecnología desactualizada, pero también les da un perfil, tienen un perfil más prudente durante las crisis y las superan con mejores datos. Entonces, en este sentido, algunos fondos de empresas familiares que podríamos encontrar y como pues, os mostramos aquí mismo, pues son Argos Family Enterprise Fund o por ejemplo Odo Generation o Echiquier Entrepreneurs, Bellevue Entrepreneurs Europe Small, etc. Entonces, bueno, simplemente os animo a que veáis un poco las características de este tipo de fondos o de este tipo de empresas por si cuadra dentro de vuestras carteras, y para el largo plazo son normalmente empresas más pequeñas, pero también veréis que encontraremos grandes empresas en las carteras de estos fondos.